Postulados y metodología para la evaluación psicológica de los modelos histórico-cultural y ecosistema. Modelo histórico-cultural. La concepción histórico-cultural de históricos, culturales y psicológicos para el desarrollo del mundo. El papel y la dinámica de las individuales personales se constituye en una adecuada plataforma para la construcción de la evaluación diagnóstico, educativo y psicológico. Desde el modelo ecosistémico debemos caracterizar los diferentes sistemas detectables en la vida de las personas, los sistemas que conforman el modelo de organización. Microsistema, mesosistema, ecosistema y macrosistema. El microsistema determina el nivel más cercano a las personas, las características de los contextos cotidianos en los que se desenvuelve el individuo. En el mesosistema debemos que comprende la relación de dos o más entornos en los cuales el individuo participativamente. El exosistema incluye esos entornos en los que la persona no participa de una forma directa, pero que se ve afectada, tanto positiva como negativamente. Y el macrosistema incluye todos esos factores ligados a la cultura y al momento histórico-cultural en el que se desarrolla la persona. Gracias.